Hoy os enseño cómo hacer cojines utilizando una camiseta sin necesidad de saber nada de costura. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Por aquí tengo una camiseta básica de algodón que he comprado en el Primark. He cogido la talla 2XL porque por el mismo precio tenemos muchísima más tela. Así que hay que aprovechar. Y de aquí veréis que me van a salir dos cojines. El primer cojín que haré será redondo, así que empiezo usando un plato para dibujar la forma en la tela. El plato que estoy usando mide 33 centímetros. Estoy usando un rotulador para tela cuya tinta desaparece con el tiempo. Pero si no tenemos, podemos usar mismamente un lápiz o cualquier otro rotulador, porque luego al cortarlo no se notará nada. Antes de cortar, coloco unos alfileres agarrando ambas partes de la camiseta para que la tela no se mueva. Al cortar la camiseta, obviamente obtendremos dos círculos iguales. Es momento de coser las dos partes, y no hace falta utilizar máquina ni tener conocimientos de costura. Yo estoy usando un hilo grueso para que quede bien firme. El círculo no lo cierro entero. Voy a dejar un trozo sin coser para poder meter el relleno. Pero primero voy a darle la vuelta a la tela y así ya no veremos ninguna costura. El hilo que me ha sobrado lo dejo sin cortar para utilizarlo luego. Como ya habréis visto en la portada del vídeo, este cojín se va a convertir en un simpático leoncito. Y para hacer la melena del león utilizaré cuerda fina de yute. Voy a empezar cortando trozos de 14 centímetros de largo. Cada trozo lo voy doblando a la mitad y pegándolo a la costura con silicona caliente. Si os fijáis bien, he doblado un poco la tela de manera que la costura queda metida para adentro, por lo que el yute quedará bien encajado y pegado por dentro de la tela. Y así voy insertando uno a uno. Una vez que llego a la parte que está sin coser, meto el relleno y luego lo sigo cosiendo con cuidado.
No importa que se vea un poco el hilo porque luego volveré a hacer el dobladillo con el yute dentro, por lo que no se verá nada. Con estos pequeños retales que han sobrado voy a hacer las orejitas del león. Al igual que antes, primero agarro las dos telas con alfileres para que no se muevan y luego dibujo la forma mismamente con un lápiz. Recorto la orejita y la coso, dejando abierta la parte de abajo. Ahora la utilizo como plantilla para hacer otra exactamente igual. Les damos la vuelta y metemos el relleno. Esta vez voy a cerrar el trozo abierto utilizando silicona caliente. Estoy marcando con un lápiz el sitio exacto donde quiero colocar las orejitas y pego también con silicona caliente. Ya solo queda dibujar la cara del león. El dibujo va a ser bastante minimalista y sencillo, con trazos infantiles, como si estuviera pintado por un niño. Empiezo marcándolo todo con un lápiz blando. Antes de repasar bien todo esto, quiero hacerle también unos coloretes. Para ello voy a crear primero una esponjita redonda para poder estampar con pintura. Prefiero hacerlo así que directamente con un pincel para que los coloretes queden algo difuminados. Como siempre intento aprovechar material que ya tengo en casa, así que usaré este estropajo. Dibujo el círculo sobre la esponja con un compás y lo recorto con cuidado. En principio es normal que el círculo no quede perfecto, así que repaso el borde de nuevo con las tijeras para que no quede ningún pico. Con pintura acrílica he hecho una mezcla de un tono un poco más oscuro que la tela. Le añado un poco de cola blanca para convertir esta pintura en apta para tela. Es un truco que ya os había enseñado anteriormente y está genial para cuando no tenemos a mano pintura especial de tela o queremos hacer un color concreto como este.
Y aquí tenemos los coloretes del león. Para el resto del dibujo utilizaré un rotulador permanente de punta fina. Las partes que quiero más oscuras las relleno como un garabato, sin buscar la perfección, porque como decía al principio, simularía el dibujo de un niño. Con la tela que me ha sobrado voy a hacer un cojín un poco más pequeño. Esta vez será la forma de un oso, también de estilo minimalista. He dibujado un lado a lápiz y para que la forma quede perfectamente simétrica, doblo la tela a la mitad, la agarro con alfileres para que no se mueva y recorto todo junto. Procedo a hacer el resto, al igual que con el cojín anterior. Aparte de estos dos cojines que os enseño hoy paso a paso, también hice otro con forma de cactus que podéis encontrar en otro vídeo anterior. Te dejo por aquí arriba el enlace y también en la descripción y al final del vídeo por si te interesa pasarte a verlo. Espero que os hayan gustado estas ideas, ideales para decorar una habitación infantil. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.